Estamos en la Patagonia Argentina. Podríamos caminar semanas sin encontrar a nadie en este lugar. Sin embargo, la historia dice que hace unos 500 años aproximadamente, unos europeos, unos templarios, llegaron a este lugar con el objeto más preciado del cristianismo, con el Santo Grial. Y esa es la historia de hoy, aquí en Crónica HD. Nuestra historia comienza en el viejo continente y comienza en el año 1307. En esa época los caballeros templarios sufrían una terrible persecución. Es así que buscaron una forma de salida. Y la forma de salida, la vía de escape, fue quizás el nuevo continente y este Golfo de San Matías en el que estamos hoy. La historia nos las cuenta Fernando Flugerto Martí, quizás el último buscador del Santo Grial en la República Argentina. ¿Dónde está en este momento? En este momento está a 1400 metros de profundidad de la superficie de la meseta de Somuncurá. Pero en el año 1307 le dicen a Parsifal: cuando veas una escuadra con las velas blancas y las cruces rojas, subite a estas embarcaciones y andate con ellos. Y es lo que hace en el año 1307. Lo que pasa es que esa flota salió del puerto de La Rochelle en Francia el 11 de octubre, sí, el 11 de octubre del año 1307, 2 días antes que le echaran mano a los caballeros templarios en Francia y en toda Europa, pero principalmente en Francia, porque el que quiso hacer esto era Felipe IV, Felipe el Hermoso, ¿no es cierto? Con el aval, no fue orden, fue con el aval de Clemente V Papa. Perfectamente la ruta, bajaban costeando Europa hasta más o menos, digamos, las islas de Cabo Verde. Eso, ¿por qué? Porque aprovechaban las corrientes. Era claro que lo que estaban haciendo era aprovechar la corriente. Y ahí atravesaban el Atlántico por la corriente que pega justo en Venezuela. Le digo, claro que eso es lo que pretendió hacer Colón. Colón tuvo un pequeñísimo error de latitud. Le pegó un poquitito más arriba. Por eso es que entró en el Caribe y no encontraba tierra. Él tenía que encontrar tierra y no la encontraba. El Grial no tuvo ese error de latitud. Vino y directamente, y cuando llegó frente a las costas de Venezuela, pegó para abajo, digamos, hacia el sur, en lo que se llama la corriente cálida del Brasil, ¿no es cierto? Que justo llega frente a las costas del Uruguay o a la salida del Río de la Plata,
¿cierto? Y a partir de ese lugar es muy difícil llegar hasta donde desembarcó, porque hay que ir haciendo bordes, lo que en navegación a vela se llama ir haciendo bordes, porque se enfrenta a la corriente fría de las Malvinas, ahí. Pero es un tramo, podría decir, de 500, en línea recta de 500 kilómetros nomás, lo que hay que hacer haciendo bordes, porque ya enseguida se lleva al Golfo San Matías, y en el Golfo San Matías hay que meterse adentro, y ahí se llega al fuerte, lo que es el fuerte templario, que ya lo estaba esperando desde Grial, son los mismos que tenía el templo de Salomón. Son ladrillos calcáreos, que son muy buenos para cimientos, porque no resisten mucho la tracción, pero sí la compresión. El Golfo San Matías lo llamó Magallanes, porque pasó el día de San Matías por ahí, en el año 1520. Pero antes le llamaban históricamente todos los navegantes la Baie sans fond, la bahía sin fondo. Alfredo Terrera era abogado, antropólogo, profesor titular de la Cátedra de Sociología y Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba. Murió lamentable en el año 1998, ¿no es cierto? Hace ya una pila de años, ¿no es cierto? Y él nos decía siempre, nos hacía toda esta historia que yo le estoy contando, nos las hacía él. Y nos decía, ustedes que son jóvenes, fíjense que yo ahora ya no soy tan joven, en ese momento era más joven, ustedes tienen que ir a buscar la entrada del túnel. ¿Y por dónde está ahí? Me dice, por el bajo del Gualicho. Ahí me estaba dando una indicación un poco falsa, pero pobre, no lo hacía a propósito, él creía que estaba por el bajo del Gualicho. Igual no está muy lejos.
no está muy lejos del Bajo del Guaricho. El Bajo del Guaricho es una hondonada que hay ahí en esa zona frente al Golfo San Matías, que tiene 90 metros de profundidad debajo del nivel del mar, pero está en tierra, es una salina. Es una salina de la cual sacan sal, la explotan para sacar sal. Y él nos decía que por ahí estaba la entrada. Y en su libro, hay uno de los libros de Terrera muy importante que se llama El Valle de los Espíritus. En ese libro, en una parte habla de todos los túneles que se conectan en el mundo. Y muestra casi todos los túneles misteriosos que están conectados entre ellos, menos uno. Hay uno solo que tiene entrada y salida y no está conectada con ninguno. Este, que tiene su entrada en el Golfo San Matías y su salida aproximadamente al sur de la isla Chiloé, en Chile. Cuando hicimos nuestra primera expedición, llegamos a la localidad de Balcheta. La localidad de Balcheta no está arriba, está abajo, está en el borde, pero en la parte de abajo de la meseta de Somuncurá. Y nos encontramos con una persona que ha sido maravillosa para nosotros y que nuevamente la puedo mencionar con nombre y apellido porque murió lamentablemente hace pocos años. María Inés Kopp, que era la directora del Museo de Balcheta. Este museo tiene cosas increíbles y nadie va a verlo. Y esta mujer, cuando me escucha toda esta historia que hago yo y de que estoy buscando esta, me dice, pero ingeniero, me dice, usted lo que tiene que hacer es ir a la meseta de Somuncurá. Yo no conocía ni el nombre en ese momento, ni el nombre. ¿Dónde queda? Le digo. Y mire, acá de Balcheta tienen que agarrar por ahí, hasta me dio el contacto con un guía indígena, pero muy civilizado, le puedo decir, que ha sido maravilloso para nosotros, y que nos llevó por primera vez arriba de la meseta de Somuncurá. Le comento una cosa, abajo de la meseta de Somuncurá, por ejemplo, nosotros fuimos en el mes de enero, hacían 35 grados centígrados, y cuando llegamos arriba, después de 3 horas más o menos, el primer punto que paramos fue la Laguna Azul, que es un lugar precioso, porque es una laguna gigantesca azul, ¿no es cierto? Habían 10 grados bajo cero. O sea que prácticamente nos pasteurizamos en ese viaje, ¿se da cuenta? Yo veía unas bolsas que creí que eran de polietileno y pensando, hoy la polución del polietileno, y yo le pregunto a este hombre, digo, ¿y esas bolsas de polietileno? No, me dice, son hielo, eran hielo.
una computadora. Apa, yo estoy muy acostumbrado a los ranchos del sur y lo primero que se ve es una cocina económica, digamos, y la pava del mate puesta arriba y nada más. Bueno, acá lo que había era una computadora. Entonces nos sentamos y este buen señor me tomó examen. Es curioso, me tomó examen. Me dijo, ¿cómo cree? Muchas cosas que usted me está preguntando, ¿cómo creen usted que es el Santo Grial? Bueno, así. Me corrigió la medida, yo le digo 20 centímetros de la boca, me dijo 17, ¿de acuerdo? Bueno, desde ese día digo 17. Después, bueno, al rato, bueno, no le voy a decir las preguntas que me hacía, pero al rato me dice, ¿qué piensan hacer? ¿Ustedes saben dónde está? Bueno, le digo, le mostré un mapa, nosotros creemos que está acá. Ajá. ¿Y pueden llegar ahí? Mire, no sé, le digo, porque hay un cañadón acá, mire, en el camino. Ese cañadón se cruza por 3 lugares, me dice. ¿Me quieren llevar? Por supuesto que sí, le dijimos. ¿Cuándo podemos ir? Ahora. Lo cargamos arriba de nuestra nave capitana, que es un Land Rover Defender, se llama Argos. Lo hemos bautizado así. Lo cargamos arriba de Argos y nos largamos y nos indicó exactamente por dónde se podía cruzar el cañadón, porque efectivamente se puede cruzar por 3 lugares nada más. Yo cada rato me miro a Marcelo para que me corrija si estoy exagerando alguna cosa, ¿no es cierto? Lo cruzamos, subimos al otro lado de la meseta y al rato recuerdo que me dijo, vos tenés, me dice, a usted, no me acuerdo si me tuteaba, me trataba de usted en ese momento, ¿tiene las coordenadas del lugar? Sí, le digo. ¿Tiene un GPS? Sí, tengo. ¿Se puede fijar si hemos llegado? Y yo me fijé en el GPS y me dije, no hemos llegado. ¿Cuánto falta? Entonces, bueno, tuve que hacer un rápido cálculo. Menos mal que soy ingeniero. Tuve que hacer un rápido cálculo, 111 kilómetros por grado de latitud, qué sé yo. Y faltará más o menos 1 kilómetro, le digo, una cosa así. Y bueno, me dice, porque habla medio así, medio así. Bueno, y sigamos, ¿qué espera? Bueno, seguimos. Hicimos 1 kilómetro y de repente veo un lugar con una planchada, viene a ser como un piso de cemento, y al lado un árbol muy alto, es un álamo, ¿no es cierto? Muy alto, y llego ahí y me dice, suba. Y subí a la planchada esta de cemento ahí. ¿Por qué no toma la posición de vuelta? Tomo la posición de vuelta con el GPS y se me caían lágrimas en los ojos. Le digo, estamos justo en el lugar, le digo. Y bueno, ¿qué espera para bajar? ¿No? La forma como habla, vos lo conocés, ¿no es cierto? Siempre habla medio así. Bueno, ¿y qué espera para bajar? Bueno, bajamos. En cuanto bajamos, en lo alto del álamo había un águila blanca, en la punta, que recién ha visto usted la foto, en una de las últimas fotos que le mostré, que el águila blanca nos retaba. Digo, nos retaba porque vio cuando un pájaro como un águila se pone a graznarle fuerte, ¿no es cierto? Yo me sentí una impresión como que me estaba retando. Y me dice, me está retando, le digo. ¿Y no entiende lo que le dice? Me dice. Ah, bueno, le digo, entonces la película. No, le digo, no, todavía no tomé sangre de dragón. Leí en las viejas historias que el que toma sangre de dragón puede entender el lenguaje de los pájaros. No, le digo, no tomé sangre de dragón. Bueno, le voy a explicar, me dice. Esa águila ahora se va a largar a volar. Usted tiene una buena máquina de fotos. Muy rápido el tipo se había fijado todo lo que había dentro del auto, ¿no es cierto? Usted tiene una buena máquina de fotos. Sáquele una foto ahora y después sáquele una foto cuando se larga a volar, porque es muy lindo. Porque cuando abre las alas son muy amplias y es muy lindo. Y va a pegar una vuelta grande, circular, y va a volver al mismo lugar, al árbol. Si cuando vuelve al árbol nos sigue retando, dice, él me quería decir, lo sigue retando a mí, lo sigue retando, nos vamos, me dice, porque si no después nos ataca. Yo me asusté. Me dijo, no se asuste porque las águilas no atacan así rápido, de picada, y le van a picotear. No. Le hacen un montón de pasadas y después le atacan los ojos, ¿no es cierto? Porque comen animales vivos los águilas. Acuérdense, a diferencia de los cóndores, no son carroñeros, comen animales vivos. Bueno, el águila pegó la vuelta, le sacamos la foto, volvió ahí y me siguió retando. Y dice, bueno, ahora vámonos. Y en el momento que nos íbamos a ir, le dice a mi mujer que nos acompañaba, señora, ¿no se va a llevar un poco de tierra de este lugar? Y esos detalles que a mí solo no se me hubieran ocurrido, ¿cierto?
Sí, inmediatamente mi mujer desplegó esa palita que vos conocés, una palita plegable así, y no, de allá, y hasta le indicó el lugar donde tenía que sacar tierra, de aquel segundo lugar, señora, y llenamos un frasco de mayonesa vacío que llevábamos todo de tierra, que lo tengo todavía en mi casa. Y nos fuimos. Y ahí ya quedó establecido un nexo. Dijo, el único que les pido cada vez que vengan por acá, ¿no es cierto?, pasen primero por mi casa para avisarme que van. En realidad es para pedirle permiso, ¿no es cierto? Porque ahí nadie puede pasar sin pedir permiso en ese poblado, aldea, ¿no es cierto? O aldea. Fenómeno muy notable y que nos hizo ver casi una confirmación. En años posteriores, un día llegamos a ese lugar con amenaza de tormenta, todo nublado. Nublado. Yo les digo la verdad, en esos lugares, cuando hay una tormenta, yo me asusto, me da miedo. Porque estar con un auto solo en medio de la meseta Somoncuera y que hay una tormenta brutal, y de repente, siempre recuerdo que mi mujer, que es increíble, pero es la que ve siempre todas las cosas primero, me dice, gordo, mira para allá. Y en el lugar hacia donde está ese punto, ¿no es cierto?, ese punto, que en ese punto, aprovechemos que está acá Marcelo Rocchinotti, que es el primero que lo vio, hay un menhir. Un menhir es una columna de roca verde. Exacto, sí. Una columna de roca verde pentagonal, de sección pentagonal, que está marcando ese lugar, que no sé por qué en los primeros viajes yo Rescataba, por ejemplo, las obras de Wagner y el héroe Parsifal, que va a buscar esta copa, aparentemente, donde en esa copa Cristo habría celebrado la última cena y se la habría dejado José de Arimatea. Y luego, en la tradición, habría pasado incluso a Occidente. Varias eran las copas que afirmaban ser el cáliz de la última cena, pero los análisis del carbono 14 han hundido sus ambiciones. La ciencia ha demostrado que eran un fraude. Pero hay tres que sí son del siglo I y corresponden a la cerámica de la zona de Palestina. Y podemos comprobar
que efectivamente era una copa romana rota, a la que le faltaba una esquirla. Y en ese momento me pasaron esos 2000 años de historia, me pasó la presión de tener en las manos algo que pudo sostener el Señor, me pasó por la cabeza el decir, wow, qué pequeño es, me pasó por la cabeza la parte arqueológica de decir, bueno, sí, pero es una copa Reiter-Liebfrauen número 8, por tanto estilísticamente coincide. Hasta te llegan a sudar las manos y sientes hasta miedo, de a pesar de hacerlo con todo el cuidado del mundo, con todo el respeto del mundo, del peso de la historia. ¡Sorpresa! ¿Pensaste que no iba a venir? ¿Pensaste que la sirena iba a llegar? Cuando tu comida favorita te pelea, defendete rápido con Uvasal. Uvasal alivia la acidez neutralizando el ácido estomacal en forma rápida. ¡Salute! Uvasal, rápido alivio de la acidez. Cuando te despertás con malestar, todo te pesa más. Para esos días existe Alical, un potente analgésico para el dolor de cabeza, más un antiácido para el malestar estomacal. Alical, doble acción, doble alivio. Te desafiamos a probar el poder del Liquid Ranch. Es el afloja todo 2 veces más potente y económico. ¿Ya probaste tu Liquid Ranch? Hacela bien. Pedí tu préstamo online. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Los servicios que más disfrutás ahora te convienen mucho más, porque contratando Fivertel, personal, Flow y teléfono fijo, tenés un 45% off por 12 meses. Personal, Fivertel y Cablevisión. Hey, mandador de audio de 5 minutos. Ahora podés asegurarte de que escuchen tus anécdotas hasta el final, porque con Personal Prepago, además de WhatsApp gratis, tenés llamadas ilimitadas por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Personal. ¿Sentiste un tirón y no das más del dolor? Probá Ibobanol Max Rápida Acción. Alivia dolores tan intensos como el muscular, de cabeza y de muela. Ibobanol Max Rápida Acción. Eficacia contra dolores intensos, no solo para esos días. Cuando te despertás con malestar, todo te pesa más. Para esos días existe Alical, un potente analgésico para el dolor de cabeza, más un antiácido para el malestar estomacal. Alical, doble acción, doble alivio. Alejandro Sanz presenta El Disco, su nuevo álbum que incluye colaboraciones con Camila Cabello, Nicky Jam, Residente y Judith Nederman. Yo no tengo nada. Encontralo en disquerías y tiendas digitales. ¿Sufrís de aftas, llagas o heridas por brackets? Nuevo Oralzone Max, una fórmula mejorada con más potencia antibiótica que calma el dolor y no mancha. Nuevo Oralzone Max, tu boca lo pide a gritos. ¡Sorpresa! ¿Pensaste que no iba a venir? ¿Pensaste que la sirena iba a llegar? Cuando tu comida favorita te pelea, defendete rápido con Uvasal. Uvasal alivia la acidez neutralizando el ácido estomacal en forma rápida. ¡Salute! Uvasal, rápido alivio de la acidez. Nicotinell presenta Confesiones de Exfumadores. ¿Te alteran los síntomas de la abstinencia? Con Nicotinell no, porque te ayuda a aliviar 5 síntomas de abstinencia. Esta vez, deja de fumar con la ayuda de Nicotinell, recomendado por exfumadores exitosos. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Si usas una prótesis dental removible, tenés que saber que no se limpia igual que los dientes naturales. Limpiarla con cepillo y crema dental puede rayarla, acumulando bacterias. Esto puede afectar tu salud.
¿Sabías que existen soluciones que podrían prevenirlo? Consulta con tu odontólogo. Es un consejo de la Confederación Odontológica de la República Argentina y GSK. Los celos no existen. Basta, se terminó, me quiero separar. Otros pecados llegó a Flow. Ya tenés disponible antes que nadie la serie completa. Descarga la app y mírala cuando quieras con Cablevisión Flow. ¡Sorpresa! ¿Pensaste que no iba a venir? ¿Pensaste que la sirena iba a llegar? Cuando tu comida favorita te pelea, defendete rápido con Uvasal. Uvasal alivia la acidez neutralizando el ácido estomacal en forma rápida. ¡Salute! Uvasal, rápido alivio de la acidez. La historia del Santo Grial es todo un misterio, todo algo muy difícil de poder llegar a comprobar, teniendo en cuenta primero que estamos mezclando lo que es un enigma con algo religioso, con un signo religioso que marca además una religión muy fuerte como la católica y un signo vital dentro de esa historia. Pero la historia en sí habla, entre otras muchas versiones, de que la Argentina sería uno de los puntos donde el Santo Grial podría estar ubicado, protegido, cuidado, escondido, y la Patagonia sería uno de los puntos de, digamos, de atención para poder investigar más o tratar de avanzar en el tema. Es cierto también que ha habido algunos personajes importantes dentro de la historia que tuvieron acceso al tema, pero que ya no están con nosotros, y indudablemente eso también esconde el misterio que se llevaron a sus tumbas. Yo pienso que, como en muchos otros lugares donde se habla de que el Santo Grial puede estar aquí, allá o en otro lugar, la Patagonia no se debe descartar, porque como si se habla de tiempos como el siglo XVI, XVII, XVIII, era un muy buen lugar para esconder cosas donde nadie los pudiera ubicar. Eran el fin del mundo realmente.
Ya en el límite físico en el que nos encontrábamos, ahora empezaba un nuevo reto, y ese era el vencer el miedo al descenso. Personalmente me preparé mucho para este descenso, ya que este tipo de retos son mucho más psicológicos. Así que me relajé y pude disfrutar el descenso, y como un niño en juguetería estuve fascinado, impresionado de lo que mis ojos estaban viendo, intentando inmortalizar estos momentos en mi memoria, y estoy seguro que jamás los olvidaré. A pesar de que existen distintas opiniones sobre la fecha exacta de su descubrimiento, es muy probable que este se haya producido durante las exploraciones militares ecuatorianas en el oriente del país, pese a que la existencia de estos misteriosos túneles se diera a conocer por Juan Morís durante el transcurso de los años 1969. Su devoto interés por el mundo subterráneo lo condujo a Sudamérica y más tarde a las selvas del Ecuador a mediados de los años 60, llegando a la zona de los túneles que custodiaban los indios Shuar en Coangos. Fue así como Morís, con la ayuda de los indios, realizaron sus primeras exploraciones entre 1964 y 1969, este último año en el que además dio a conocer su inquietante hallazgo. He descubierto valiosos objetos de gran valor cultural e histórico para la humanidad. Los objetos consisten especialmente en láminas metálicas que contienen probablemente el resumen de la historia de una civilización extinguida, de la cual no tenemos hasta la fecha el menor indicio. Esta extraordinaria afirmación ponía en segundo plano la propia existencia de los túneles que, de acuerdo a la opinión de Morís, eran artificiales, construidos supuestamente por esta civilización ignorada que vivía en las profundidades de la Tierra, o tal vez por otros seres desconocidos. La creencia en civilizaciones intraterrestres muy evolucionadas espiritualmente forma parte de muchas tradiciones filosóficas o religiosas del mundo. La idea de una realidad fantástica con zonas cálidas, llenas de vida vegetal y valles perdidos en lugares inhóspitos de nuestro subsuelo. Incluso autores han hablado de estos reinos subterráneos a través de sus novelas. ¿Podría nuestro planeta haber albergado vida en su interior en el pasado? ¿Acaso podría hacerlo en la actualidad? Muchos enigmas que rodean esta cueva, pero nos vamos con el mismo respeto con el que entramos, ya que según su gente, la cueva elige quién entra y quién sale. Esta vez pudimos salir y contar nuestra experiencia, nuestra historia, nuestra verdad. Si hay una interconexión entre lo que podría ser Venezuela con Ecuador, con los Andes peruanos o la parte andina de Chile y Argentina, no sería nada extraño que sería un muy buen lugar donde poder esconder algo tan preciado como el Santo Grial. Es un lugar ideal para poder hacerlo, máxime teniendo en cuenta que habría civilizaciones que habrían vivido mucho tiempo en esos lugares, en esos sitios. No hay pruebas fehacientes de que allí pudiera estar, pero sí hay posibilidades de que ese tipo de civilizaciones o pseudo civilizaciones hayan logrado de alguna manera
versión actual del Santo Grial. Una de ellas está en España. Es como una especie de Santo Grial gemelo. Queremos contarles la historia porque también suma a nuestra búsqueda de la reliquia más importante del cristianismo, el Santo Grial. ¿Está en Argentina? ¿Está en España? ¿Dónde está la copa que utilizó Cristo en la última cena? La primera, el cáliz de Jerusalén, que es el cáliz de Cristo, en el siglo XI se fue. La segunda, vino a España a través, y ese es un papel fundamental que hay que destacar, del emir de Denia. La tercera, el destinatario es el rey de León, Fernando I, que además es coetáneo a los hechos. Y además de eso nos dice que a la copa le falta una esquirla. Por lo tanto, en León debería de haber una copa arqueológicamente datable en los tiempos de Cristo, que hubiera venido en un momento cercano a Fernando I y a la que le falte una esquirla. Eso es lo que las fuentes cristianas y musulmanas nos ofrecen en bandeja en este momento. Con estos datos, Margarita Torres y José Miguel Ortega buscan entre las piezas del Museo de la Colegiata de San Isidoro de León. Nada ven, tan solo hay una copa, el cáliz de Doña Urraca, la hija del rey Fernando, la famosa reina de Zamora, la mujer más poderosa de su tiempo, y proceden a desmontarla. Cuando retiraron la cubierta de oro, apareció un cuenco de ónix del siglo I, al que le faltaba una esquirla. Y pudimos comprobar que efectivamente era una copa romana rota, a la que le faltaba una esquirla. Y en ese momento me pasaron esos 2000 años de historia, me pasó la presión de tener en las manos algo que pudo sostener el Señor, me pasó por la cabeza el decir, wow, qué pequeño es, me pasó por la cabeza la parte arqueológica de decir, bueno, sí, pero es una copa Ritterliff Hohenheim número 8, por tanto estilísticamente coincide. Hasta te llegan a sudar las manos y sientes hasta miedo, de a pesar de hacerlo con todo el cuidado del mundo, con todo el respeto del mundo, del peso de la historia que estás sosteniendo entre tus manos, aunque sea un peso tan liviano. Es una sensación extraordinaria e irrepetible. Nos encontramos ante el cáliz de Doña Urraca, un extraordinario ejemplo de orfebrería medieval que la profesora Margarita Torres y yo mismo defendemos que la parte superior interna sería la misma que desde al menos el año 400 se veneraba en la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén. Si prescindiéramos de la diadema de oro y extrajésemos ese magnífico cuenco romano, helenístico, hecho en ágata, veríamos que tipológicamente coincide con los años coetáneos a Jesús. Pero es más, no hay que olvidar que una vieja copa romana rota, es decir, le falta una esquirla, fue objeto de veneración suficiente para que todopoderosa Urraca de Zamora donara sus joyas para componer este espléndido cáliz. Pues realmente, si tuviéramos que definir el grial, que es el objeto que la literatura nos dice que se basa en la copa de Cristo, tendríamos que ver algo así. Tendríamos que ver una copa sencilla, como esta, tal y como sabemos por las fuentes, tal y como sabemos por la arqueología, una copa que llega a manos de una gran reina, Urraca, reina que dona sus joyas personales para adornarlo, pero lo hace con una delicadeza y con una inteligencia extraordinaria. No solo quiere que su nombre aparezca en derredor, sino que lo que hace es, siguiendo, yo creo que con una lógica, pasmosa, lo siguiente. Si un sacerdote tiene que oficiar con la copa de Cristo, ¿existe sacerdote en el siglo XI, en el siglo XI, XII, XV, a día de hoy, que sea tan atrevido como para poner sus labios en el mismo lugar donde los puso Jesucristo, es decir, así? Yo creo que no. Y Urraca creí yo que no. Por eso donó sus joyas y por eso hizo algo mucho más importante. Si viéramos el cáliz así, observaríamos que aparte de la diadema que protege, hay una copa, llamémoslo de oro, una copa de oro que está colocada de tal forma, con tal elegancia encima de la copa de Cristo, que lo que hace es impedir que los bordes puedan ser tocados por labio humano, pero además convierte a la copa de oro en el auténtico cáliz y a todo lo que es el cáliz llamado de Doña Urraca, es decir, esta maravillosa joya del románico, en un auténtico relicario precioso, el relicario que con una elegancia fascinante protege la reliquia más sagrada de la cristiandad, la copa
del Señor. Nos encontramos aquí ante esta escena, la última cena. En la última cena tenemos que destacar a un personaje. Él es Marcial, el que está en ese ángulo. Marcial es el que sirve el vino, el copero. Un personaje que aquí era más bien desconocido, porque aparece en los evangelios que no son los oficiales, los evangelios apócrifos. En Francia llegó a tener mucha tradición y hoy casualmente Marcial es el patrón de los sommeliers, los expertos en vino. Marcial es el que va a dar la copa a Cristo, está mirando directamente para él. Todos los apóstoles tienen ya su copa excepto Cristo. ¿Y qué hay que destacar? Que la copa que tiene Marcial en la mano es la copa que forma el cáliz de Doña Urraca, prácticamente similar a esa copa de Ágata, el cáliz que se está vinculando al Santo Grial. Otra de las versiones coloca el Santo Grial en la ciudad de Montevideo. Es una de las versiones más controvertidas, así como también la versión que dice que el Santo Grial está en el Uritorco. Pero queremos compartirlas con ustedes aquí en Crónica HD. Alrededor de 1963-64, Umberto Pitamiglio termina una construcción enigmática cerca de Piriápolis, su castillo de las Flores. Se dice de que antes de morir Pitamiglio recibe la visita de representantes del Papa, que parecía ser, él tenía una gran amistad ya anteriormente, alrededor de los años 20, 30, con Pío XII, que incluso en la visita que hace al Río de la Plata se habría encontrado con Pitamiglio. Entonces, ya situados en 1963-64, pleno Concilio Vaticano II, parece ser que las autoridades del Vaticano deciden dejar en manos de Pitamiglio el Santo Grial, esta copa mística. Y entonces esta construcción se convierte en un santuario del Santo Grial. Con el pasar de los años y en el más absoluto secreto, se empezó a mover energías muy particulares en la zona. Y los gobernantes de turno, en esa época la dictadura militar, se empieza a inquietar por la cantidad de gente que va en búsqueda de sabiduría, de conocimiento, de enseñanzas a estos lugares. Era una época que uno no se podía reunir, 3, 4 personas y eran detenidos inmediatamente. Y entonces el Santo Grial es escondido en una recámara hasta que en la visita de Juan Pablo II sería llevado con emisarios del Vaticano y de la masonería también, en ese caso, a la logia Irán en Paysandú. Es una logia histórica donde está un colegio, uno de los primeros colegios laicistas de la República Oriental del Uruguay. Y de ahí pasa a Gualeguaychú, donde va a estar también un tiempo y después se pierde el rastro. Seguramente todo esto es parte del mito urbano. En lo particular, no creo de que hubiera estado una copa material traída y llevada, etc. Pero sí que hubiera estado un conocimiento, una enseñanza mantenida de forma hermética y transmitida entonces a centros iniciáticos, como es el caso de también Paysandú. Paysandú, Salto están en un lugar energético privilegiado del Cono Sur, por supuesto también el lado argentino. Así que encontrarse con el Santo Grial es encontrarse con la fuente de vida también es el elixir de vida. Lo más interesante de todo el esoterismo es que siempre nos está hablando a partir de símbolos,
No tenemos que quedarnos exclusivamente con el significado, sino con la gran capacidad que tiene el símbolo. La gran duda es qué sucedería si mañana, la semana que viene, el año próximo, en algún punto cualquiera del mundo, en Bombay o en Tokio, apareciera un Santo Grial que fuera creíble, real. Podría cambiar la historia de la religión, la historia incluso de la humanidad misma, y yo creo que pondría un manto de dudas muy grande, porque podría, a partir de ADN, de carbono, de diferentes estudios, llegar a conclusiones quizás sorprendentes, o no. Esto es una cuestión que habría que vivirlo. Sí es cierto que creo que la aparición de esos elementos a veces pueden ser justamente ocultados para que todo siga siendo como es, y que la verdad no se conozca realmente. Aquella cuestión de la conspiración de muchas cuestiones religiosas, políticas y sociales podrían enmarcar que quizás el ocultismo sea más importante que ponerlo a la luz de todos. Sí creo que podría generar una gran conmoción, especialmente a partir de lo que es el Vaticano y de ahí su estallido hacia todo el mundo, ¿no? Cambiaría el concepto inicial de qué es lo que creemos. Simbolismos. El Santo Grial probablemente sea parte de ese simbolismo y quizás una historia anexa a lo que realmente pasó en aquellos tiempos, exclusivamente porque no hay una prueba concluyente que pueda decirnos que es real, o si ese simbolismo tiene que ver con la cruz, con el bastón de mando, con un montón de cosas que existen y que no podemos comprobarlo fehacientemente. Tenemos que atenernos a los relatos de la Biblia. La Biblia fue relatada de voz en voz hasta que llegó al papel, y habrá que ver si en esos relatos la modificación o la percepción del que escribió no alcanza para ser lo suficientemente descriptiva.
La historia del Santo Grial en la República Argentina. A nosotros nos encantó venir a la Patagonia para poder contarles a ustedes todo sobre esta reliquia del cristianismo, independientemente de que crean que existe o que no existen. Toda la info aquí en Crónica HD. Muchas gracias.